Ahora vamos a ver cómo cambiamos la curva del retorno venoso o la curva vascular. Vamos a volver a ponerla. Aquí está. Aquí va la presión de la aurícula derecha y aquí va el retorno venoso. Entonces tenemos como 7 milímetros de mercurio. Es cuando no hay nada de retorno venoso. Y conforme vamos disminuyendo la presión de la aurícula derecha, vamos aumentando el retorno venoso hasta cierto punto, que es cuando la presión de la aurícula derecha ya es negativa. Aquí en este intervalo ya es más o menos negativa por aquí. Y cuando ya se vuelve negativa, ya no hay más aumento de la presión, ya no hay más aumento del retorno venoso. Entonces se ve como así. Okay. Entonces la podemos mover toda la curva hacia la derecha, o sea, así. Y sería así. Podemos moverla arriba, sería subirla así. Bueno, más o menos así. O moverla hacia arriba y hacia la derecha. O podemos bajarla, más o menos. Esto más específicamente vamos a ver cómo cuando la movemos hacia arriba, en realidad la estamos moviendo hacia arriba y hacia la derecha, bueno, más como hacia la derecha, pero esto lo vamos a ver ya cuando lo juntemos con con la prueba con la curva del corazón. Ok, bueno, entonces para, para aumentar la curva, o sea, aumentar el retorno venoso, vamos a hacer, digamos que 3 cosas. Mover la presión de la aurícula derecha, presión aurícula derecha, mover el tono de las venas y mover el tono de las arterias. ¿Cómo vamos a cambiar la presión de la aurícula derecha? Así, nada más de manera directa. Por ejemplo, si ponemos más sangre que esté circulando, más sangre en el juego, entonces, por ejemplo, infusión. Damos una transfusión, entonces hay más sangre, aquí está la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Ya, entonces hay más sangre que le está llegando a la aurícula derecha porque le pusimos sangre al paciente. Entonces, la presión de la aurícula derecha está aumentada. Al estar aumentada la presión de la aurícula derecha, tenemos gradiente entre presión, se va a quedar igual, o sea, el gradiente entre la presión central venous pressure, menos la de la presión de la aurícula derecha, sigue siendo el mismo que era antes de que le pusiéramos la transfusión, porque estamos aumentando ambas presiones, la de las venas cavas y la de la aurícula derecha. Entonces, este gradiente se queda igual, pero estamos moviendo la presión de la aurícula derecha. Entonces, eh, si el corazón se detiene, vamos a llegar a un nuevo mean systemic filling pressure, a la presión de llenado sistémica media. Eso es cuando ya no hay flujo de sangre, la aorta va a pasar la sangre hacia los capilares y hacia las venas y luego hacia la aurícula derecha y todas las cavidades se van a igualar. Esto, como tenemos más sangre, no va a ser en 7 milímetros de mercurio, sino va a ser, digamos, en 9 milímetros de mercurio porque le pusimos más sangre al paciente. Entonces, hacer una infusión mueve la curva hacia la derecha y un poquito hacia arriba porque el retorno venoso aumenta, pues porque tenemos más sangre en juego. Entonces la mueve hacia la derecha y hacia arriba. Así. Pero bueno, eso sobre todo, bueno, si la está moviendo hacia la derecha y hacia arriba, va a quedar mucho más claro cuando hagamos la integración junto con la otra curva. En fin, la otra es si le quitamos volumen, por ejemplo, el paciente tiene una hemorragia, entonces el gradiente de presión entre las venas cavas y la aurícula derecha va a seguir siendo el mismo, pero overall, o sea, el resultado final es que sigue habiendo menos llenado hacia la aurícula derecha porque hay menos sangre. Entonces la curva se va a bajar. Y si detenemos el corazón, sí, las cavidades, sus presiones se van a igualar, pero ya no se pueden igualar a 7 milímetros de mercurio porque hay menos sangre en juego. La presión de la aorta, pues si tiene menos sangre, no va a estar, digamos, la aorta no va a estar así, va a estar pues menos distendida. Entonces hay menos sangre que la aorta le puede pasar a los capilares y luego a las venas y luego a la arteria pulmonar, a la aurícula derecha. Entonces la presión se va a ir hacia la izquierda, se hace
más chica la presión a la que vamos a tener la presión de llenado sistémica media. Y el retorno venoso, pues al final de cuentas va a estar disminuido porque hay menos sangre. Entonces, infusión la mueve hacia la derecha y hacia arriba. Y hemorragia la mueve hacia abajo y hacia la izquierda, moviendo la mean systemic pressure, mean systemic filling pressure, la presión de llenado sistémica media. Muy importante que con cambios en el volumen se está moviendo este punto, que es el intersect en el eje de las X. Ok, ahora si movemos las venas, esto fue para mover esta. Ahora movemos el tono de las venas. Si damos un vasodilatador de las venas, entonces va a haber más sangre en las venas. Si vasodilatamos aquí las venas cavas, va a haber más sangre acá en las venas cavas, entonces hay menos sangre que regresa a la aurícula derecha. Entonces va a ser equivalente a como si hubiera una hemorragia. Entonces, esta curva movida puede ser o por hemorragia o por vasodilatación de las venas, o venodilatación, nada más por disminuir el tono de las venas. Y de manera opuesta es si hacemos constricción de la vena, la estamos constriñendo, entonces va a haber más retorno venoso, o sea, hay menos sangre que se puede quedar en las venas. Entonces, pues al constriñirla, vamos a llevar más sangre hacia la aurícula. Entonces, esta es o aumento de volumen, digamos una transfusión, o un aumento en el tono de las venas. Y ahora para la arteria, mover el tono de la arteria, primero, sabemos que el retorno venoso tiene que ser igual al gasto cardíaco. Entonces, todo lo que movamos de gasto cardíaco va a regresar como retorno venoso. Si nosotros tenemos un aumento en el tono de las arterias, entonces hay una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, porque aquí hay arterias que están constriñidas. Entonces, si hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo, y esto va a hacer que haya menos sangre la que se puede eyectar. Si hay menos sangre que se puede eyectar, hay menos sangre que regresa. Entonces, el aumentar el tono de las arterias produce una disminución en el retorno venoso. Bueno, a ver, lo voy a poner. Entonces, aumento en el tono arteria lleva a disminución, retorno venoso. Y si entonces ahora dilatamos las arterias, tenemos una disminución en la carga sistólica, en la postcarga del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo, si tiene una disminución en la postcarga, puede eyectar más sangre. Y al eyectar más sangre, o sea, al aumentar el gasto cardíaco, hay más retorno venoso. El retorno venoso está aumentado, entonces disminución en el tono de las arterias, o sea, dar un vasodilatador de las arterias, aquí aumenta el retorno venoso. Pero estos cambios en el retorno venoso no cambian mucho la presión de llenado sistémico. O sea, sí aumentan el retorno venoso porque sí aumentan el gasto cardíaco, pero no contribuyen tanto así como al volumen total. O sea, si el corazón se detuviera, no va a haber un cambio en la presión de llenado. O sea, si estamos moviendo, le voy a poner naranja. Al aumentar el tono, entonces tenemos disminución del retorno venoso. Disminución en el retorno venoso. Aquí está disminuido el retorno venoso. Pero la pendiente es la que cambia. O sea, aquí teníamos mucho retorno venoso que nos estaba llegando y esta es la pendiente de la curva verde. Esta, la de la naranja, la está disminuyendo. Está pasando de una pendiente así a una pendiente así. Entonces, cambios en la pendiente son para los cambios en el tono de la arteria. Y es cambio en la pendiente porque no modifica el punto en donde, si se detuviera el corazón, el llenado de la aurícula o el llenado de todas las cavidades seguiría siendo la misma porque no se está modificando. Porque sí hay cambio en el retorno venoso. De aquí, pues sí hay menos retorno venoso, overall hay menos retorno venoso, pero si se detuviera el corazón, de todos modos, la presión sistémica sería, o casi sería igual, casi sería los 7 milímetros
de mercurio. De la otra forma, disminuyendo el tono de la arteria, entonces tenemos más retorno venoso. Pero el punto de intercept en el eje de las X no se mueve. Entonces va a ser como... Así, estamos moviendo la pendiente, pasó de esta pendiente de la curva verde a esta pendiente en la naranja. Entonces, mover pendiente es para cambios en el tono de la arteria, y mover la curva completa, incluyendo el punto de la presión de llenado sistémica, son cambios o en volumen, o sea, por una transfusión o por una hemorragia, o cambios en el tono de las venas. Entonces, hacer una dilatación de las venas disminuye el retorno venoso. Hacer una constricción de las venas aumenta el retorno venoso. Ambas moviendo la presión de llenado sistémica. Y un cambio en el tono de las arterias, aumentando la resistencia de las arterias, disminuye el retorno venoso. No tanto como para modificar el punto de llenado de la presión de llenado sistémica. Y el vasodilatar la arteria produce un aumento en el retorno venoso, igual, no tanto como para modificar el punto del X-intercept. Entonces nada más mueve la pendiente. Cambios en la pendiente son mover las arterias, el tono de las arterias. Cambio en toda la curva, incluyendo el punto, es cambio en el volumen y cambio en el tono de las venas. Entonces cuando damos un vasopresor, depende si el vasopresor, su efecto por el que lo estamos dando es porque constriñe a los vasos. Si constriñe a los vasos, va a ser una disminución, pues porque le pegan más a las arterias que a las venas. Pero bueno, supongamos que se le da epinefrina. Entonces, al dar epinefrina, tenemos constricción de las arterias, entonces va a haber menos retorno venoso. Si damos algo que dilate a las arterias, damos hidralacina, entonces se dilatan, el ventrículo izquierdo puede eyectar más sangre y entonces hay más retorno venoso. Y así, si damos, por ejemplo, nitroglicerina, que ese es un dilatador principalmente de las venas, entonces el retorno venoso disminuye.